Hola, hola, buenos días. Buenos días a todos, todas. Sí, doctor. Hola, hola. Bueno, vamos a continuar con lo de patología de endometrio. No sé si hasta lo que hemos abarcado alguna pregunta, alguna duda. Bueno, miren, ya les comentaba que aparte de la historia clínica, la parte de la exploración física de las pacientes, otra manera bueno, parte del abordaje de la paciente con alteraciones a nivel de endometrio, pues uno es el ultrasonido. Ya les comentaba que la vía de realización del ultrasonido pues puede ser por vía abdominal o preferentemente por vía endovaginal, ¿no? Cuando esto lo permita o las condiciones de la paciente lo permitan. Eso nos va a dar una mejor sensibilidad del estudio, aunque pues también la vía abdominal es válida. La otra es por histeroscopía. Esto desde luego nos va a permitir una visualización directa de la cavidad endometrial y desde luego, pues al hacer una visualización directa, pues se considera el gold estándar para el estudio. O sea, realmente es lo que nos va a permitir tener mucho mejor sensibilidad en cuanto al diagnóstico de alguna patología a nivel del endometrio. Y la ventaja de este tipo de estudios es que no solamente permite hacer diagnóstico, ¿no? Sino también se puede realizar la biopsia dirigida y desde luego en su momento, si lo requiere y si está en condiciones, ver y tratar, ¿no? Es decir, ver alguna lesión, tratarla. En caso de que, por ejemplo, algún sangrado abundante, pues puede ser para biopsia y ablación endometrial. Y de esta manera se controla la hemorragia de estas pacientes y además se toma tejido pues para estudio histopatológico. Entonces, esto, desde luego, pues hay aspectos clínicos o aspectos macroscópicos que nos pueden hacer sospechar de este tipo de lesiones a nivel del endometrio, como engrosamiento focal o difuso, algún aspecto polipoide o papilar, que esto siempre estamos obligados a tomar alguna biopsia. Desde luego, cuando hay incremento de la vascularización en ese nivel, a nivel de alguna zona de lesión, pues lo ideal es también tomar biopsia. Aumento en la densidad de los orificios glandulares. Esto es por visión directa y desde luego se debe tener cierta pericia y cierta experiencia pues para poder determinar dónde puede verse alguna lesión de forma macroscópica, ¿no? Entonces, la dilatación de las glándulas endometriales, el aumento de la densidad de estos mismos orificios, pues de alguna manera nos pueden orientar o hacer sugerir que pueda haber alguna lesión mayor a nivel del endometrio. Esta, desde luego, también tiene sus contraindicaciones. No se puede realizar en aquellas pacientes que tienen alguna infección a nivel de la cavidad uterina, hablemos de una enfermedad pélvica inflamatoria o alguna infección en ese nivel, porque, bueno, pues lejos de ayudar, podemos arrastrar algunas bacterias, introducirlas y hacer más severa la infección. Desde luego, en aquellos pacientes que tienen úteros muy, muy, muy aumentados de tamaño, también se puede diferir eso, se puede contraindicar este tipo de estudio. Frecuentemente, y otro problema es que como es, digamos, por un endoscopio, lo que prácticamente, o es histeroscopio, lo que prácticamente se introduce a la cavidad uterina, a veces cuando hay sangrado excesivo, pues esto no permite ver absolutamente nada, ¿no? Otra contraindicación es el cáncer cervical, desde luego el embarazo, ¿no? Y otra, pues es la perforación uterina reciente o alguna lesión a nivel de la cavidad uterina que contraindique el uso de este tipo de procedimientos. ¿Sale? Ya les decía que el diagnóstico definitivo va a ser la biopsia de endometrio, ¿no? Se puede hacer mediante la biopsia por legrado biopsia, o bien actualmente existen cánulas que se pueden hacer utilizar de forma ambulatoria, como es la cánula de Pipel, o bien incluso la aspiración manual endouterina con el AMEU, ¿no? Tal cual. Entonces, siempre será por diagnóstico histopatológico y la ideal es siempre realizar en estas pacientes con datos clínicos sugestivos de alguna lesión de endometrio y aquellas pacientes que tienen factores de riesgo, ¿sale? Es decir, por ejemplo, la paciente postmenopáusica con sangrado postmenopáusico, pero que además vemos que tiene un grosor endometrial aumentado, bueno, pues eso
desde luego estamos obligados a hacer la toma de la biopsia. El tratamiento, desde luego, va a ser de forma individualizada, teniendo en cuenta qué es lo que sospechamos que pudiera ser el condicionante en cuanto a las alteraciones de la menstruación y las alteraciones a nivel endometrial, ¿no? Entonces, también tiene que ver el reporte histopatológico, porque no es lo mismo un reporte histopatológico cuando reporta una biopsia de endometrio con atipias o sin atipias, desde luego, y también, desde luego, también va a contar la edad, el hecho de que las pacientes tengan deseo de fertilidad o no, ¿sale? Entonces hay que valorar diferentes circunstancias, pues para valorar qué tratamiento, ¿no? Pero de entrada o inicialmente, y en pacientes jóvenes sobre todo, que aquellas que desean conservar su fertilidad, desde luego, pues no le vas a ofertar de forma inmediata la histerectomía, ¿no? Y si la condición clínica de la paciente y las condiciones del reporte histopatológico lo permiten, bueno, el tratamiento podría ser un tratamiento médico a manera de contraponerse al efecto sostenido de estrógenos. ¿Y cuál sería ese tratamiento? Pues a base de progesterona, ¿no? Si hay alguna lesión mayor, alguna lesión con atipias, pues desde luego, dependiendo de las condiciones de cada paciente, pues vamos a elegir el tratamiento, pero aquellas que reportan una hiperplasia endometrial sin atipias, se puede proponer tratamiento médico, ¿vale? Pero aquellas que ya tienen una lesión con atipias, lo ideal es proponer un tratamiento quirúrgico como es de histerectomía, ¿sale? Desde luego, aquellos pacientes que tienen problemas de anovulación crónica, bueno, pues podemos dar medicamentos que promuevan la inducción de la ovulación. Podemos dar hormonales a base de estrógenos progesterona, y de esto, pues de alguna manera, ustedes van a decir, bueno, ¿por qué vamos a dar estrógenos si el problema es estrógeno? Bueno, porque tenemos que darlo un ciclos de hormonas a base de estrógenos más progesterona, a manera de que no sea una acción continua de puros estrógenos, sino también de progesterona, y con esto hacemos dos cosas: controlamos el ciclo menstrual, hacemos ciclos regulares, pero además contraponemos el efecto de los estrógenos con la progestina que contienen estos hormonales orales combinados, ¿sale? También podríamos iniciar en estas pacientes inductores de ovulación, también, sobre todo también en aquellas pacientes que ya hacemos diagnóstico de ovulación y que además tienen deseo de embarazo, ¿no? Y que desde luego la condición clínica y la condición histopatológica de la paciente lo permita. Podemos ocupar análogos de GnRH, eso también se puede ocupar. Bloqueamos a nivel del sistema nervioso central la liberación pulsátil de GnRH y como consecuencia vamos a dar lugar a que se bloquee la producción de FSH-LH y pues desde luego estrógeno progesterona. El problema de esto es que vamos a condicionar, por ejemplo, en pacientes jóvenes, una menopausia por medicamentos al bloquear toda esa producción de hormonas y pues todo lo que conlleva en cuanto a sintomatología, y el hecho de que bloqueemos la producción de estrógenos a nivel ovárico, ¿no? Entonces, pues hay que valorar en qué paciente es candidata y cuál no es al uso de análogos de GnRH. Análogos y antagonistas y o medicamentos que puedan bloquear la liberación pulsátil de GnRH. Desde luego, en la paciente que tiene problemas de anovulación crónica y que desean conservar el útero y que desde luego tienen hiperplasias sin atipias, podemos ocupar progestinas de forma cíclica y a manera de que inhibamos o contrarrestemos el efecto de los estrógenos de forma sostenida. El dispositivo, no el dispositivo de cobre, sino el dispositivo a base de progestina, de levonorgestrel, pues con la misma finalidad, el mismo principio de contraponerse al efecto sostenido de los estrógenos, ¿de acuerdo? En caso de que se decida, y sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen fertilidad satisfecha, que reportan algún estudio histopatológico con atipias, bueno, pues se puede hacer el abordaje ya sea vía vaginal, abdominal o paroscópico. La vía vaginal, desde luego, se reserva a aquellos pacientes que tienen algún prolapso,
Se puede hacer en aquellos pacientes que no tienen prolapso, sin embargo, el abordaje es más complicado y se puede valorar dependiendo de las condiciones de cada paciente. La vía abdominal, ya sea abierta o laparoscópica, pues desde luego que es una indicación o son las formas de abordaje para la histerectomía, y desde luego está enfocado sobre todo a pacientes menopáusicas o perimenopáusicas o aquellas que ya tienen fertilidad satisfecha, ¿de acuerdo? Desde luego, aquellas en las que ya se intentó tratamiento médico y no ha habido mejoría, y desde luego, dependiendo del reporte histopatológico. Realmente lo que nos marca la pauta, y sobre todo, independientemente de que sean pacientes jóvenes o no, en aquellos pacientes que presentan alguna hiperplasia con atipias, la recomendación es hacer histerectomía. Ahora, ¿cuál va a ser el seguimiento de esos pacientes que se inicia tratamiento médico a base de algún hormonal? Es decir, aquellos pacientes jóvenes que tienen alguna hiperplasia sin atipias y que además tienen deseo de fertilidad, bueno, pues vamos a iniciar algún tratamiento hormonal, de cualquiera de los que ya les he mencionado, y estar dando seguimiento cada 4 a 6 meses con nueva toma de biopsia, pues para ver cómo se comporta este endometrio. Y de acuerdo a que si existe persistencia o incluso alguna lesión mayor, bueno, pues ahí se tendrá que suspender el tratamiento médico e iniciar o valorar ya el tratamiento quirúrgico. Pero si sale, hay regresión, como ya habíamos mencionado, de acuerdo al reporte histopatológico, la posibilidad de regresión de estas enfermedades es de acuerdo a este tipo de reporte que presente si es compleja, simple, con o sin atipias, pues en base a eso vamos a determinar si hay regresión de este tipo de lesiones. Bueno, podemos continuar con el tratamiento, buscar embarazo y entonces, bueno, de alguna manera, una vez que se resuelve el embarazo, volver a valorar a la paciente y ver si es candidata o no a procedimientos quirúrgicos. Ahora, todos estos procesos anovulatorios los debemos de tratar el problema de fondo. Es decir, el problema no es contraponer al efecto de los estrógenos, porque como ya les mencionaba, pues podemos dar hormonales orales combinados, podemos dar hormonales a base de progestina, pero si yo no corrijo el problema de anovulación crónica, hablemos de ovario poliquístico, de resistencia a la insulina, de hiperprolactinemia, de la causa que ustedes mencionen, y si yo no corrijo este problema, pues una vez que yo suspenda el tratamiento hormonal, pues seguramente va a reiniciar este estímulo de acción de los estrógenos de forma sostenida sin contraposición de la progesterona. Entonces, el detalle y la importancia de esto es que ustedes traten el problema anovulatorio, sobre todo en esos pacientes que debemos y queremos conservar el útero, ¿no? Pues para evitar alguna lesión mayor, ¿sale? Entonces, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta, jóvenes. ¿Nada? Doc, una pregunta, ¿y si es, por así decirlo, común dar análogos de GnRH como tratamiento, digamos, temporal en vez de realizar de una vez la histerectomía? Porque pues sería, pues, casi lo mismo, ¿no? Es que depende, o sea, bueno, primero, los análogos de GnRH son medicamentos, digamos que son relativamente caros, no es tan Sí, barato el sí, sí, sí. tratamiento y son, digamos que, de uso constante, de uso regular. Si tú lo suspendes, como ya te menciono, les menciono, es que pues puede volver a caer con ese estado de hiperestrogenismo, ¿no? O sea, sí es válido en la paciente que desea conservar la fertilidad. ¿Vale? En esa paciente que ya tiene satisfecha su fertilidad, pero que además vemos que tienen factores de riesgo lejos de mejorar o hacer reversible esta lesión, lo ideal es, digamos, pues proponer el tratamiento quirúrgico, es un tratamiento definitivo, ¿no? O sea, tú tienes que ir individualizando, pero sí se puede ocupar, se puede ocupar. El problema es que en pacientes jóvenes, digamos, te pongo el ejemplo de una paciente de 35 años de edad, que a lo mejor te dice, oiga, doc, yo ya hasta tengo OTB, ya no quiero tener más hijos, pero tú haces diagnóstico de una hiperplasia compleja con atipias, pues esa paciente ya realmente es candidata a histerectomía, es definitivo, Sí. ¿sale?
Pero aquella paciente que a lo mejor me dice, doc, yo no quiero operarme, no quiero porque no, mi suegra me dice que no me opere, ¿no? Y no la convences tú de que no se quiere operar. Puedes proponer tratamiento, pero digamos que tienes que ir de lo menos a más. Y tienes que proponer, pues desde luego, el tratamiento a base de progestinas, pues para contraponer el efecto de los estrógenos. Puedes proponer los análogos de GnRH sin problema. El problema de los análogos de GnRH es que actúa a nivel del sistema nervioso central. Y no solamente va a inhibir la producción de estrógeno, o sea, va a condicionar una menopausia por medicamento al bloquear, vas a hacer un hipogonadismo hipogonadotrópico, ¿no? Y esto va a generar que las pacientes pues caigan con todos estos síntomas vasomotores, bochornos, insomnio, cambios de estado de ánimo, resequedad genital. Desde luego también ya estás obligado a proteger a esas pacientes pues para problemas de osteoporosis porque son pacientes jóvenes, ¿no? Entonces, digo que tú tienes que ir individualizando de acuerdo a las condiciones de cada paciente. Yo, la recomendación es que en pacientes jóvenes con deseo de fertilidad, bueno, sí intentar tratamiento medicamento siempre y cuando el reporte histopatológico no sea un reporte ya con atipias. Si hay atipias, bueno, pues tú ya lo tienes que ir valorando de acuerdo a las condiciones de cada paciente, pero si hay atipias, la recomendación es quirúrgica. Y la No, paciente ya es una paciente perimenopáusica, en esta etapa de transición a la menopausia, y ya, o bien ya está en la menopausia, la recomendación es histerectomía con salpingoforectomía bilateral. ¿Vale? ok, doc, gracias. ¿Alguien más? Bueno, desde luego la hiperplasia de endometrio, como ya mencionábamos, es dependiendo del tipo o la clasificación o el grado histológico, pues desde luego esto va, ya decíamos que esa hiperplasia compleja con atipias, la probabilidad de favorecer o el riesgo para evolucionar hacia un cáncer, pues va aumentando, ¿no? Y esa compleja con atipias, pues tiene un porcentaje alto de riesgo para desarrollar cáncer de endometrio, ¿no? Y esto es hasta de un 29%. Es decir, de cada 10 pacientes que tienen una hiperplasia de endometrio con atipias, compleja con atipias, pues esas tres pueden terminar en un cáncer si es que no se da un tratamiento oportuno, ¿de acuerdo? Entonces, desde luego, todo lo que implica cualquier patología oncológica, pues tiene que ver con la calidad de vida de la paciente, el tiempo de tratamiento de la paciente, la etapa de detección de un cáncer de cualquier tipo. Y desde luego, pues todo lo que implica en cuanto al desgaste socioeconómico de este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, lo que hay que evitar es llegar a estas etapas y pues tratar de detectarlo de forma oportuna. De ahí la importancia de que en una paciente que consideremos con riesgo de patología de endometrio, pues siempre tomar biopsia y detectar de forma oportuna algún tipo de lesión más severa. Y de hecho esa es la importancia de las biopsias, ¿no? Una detección oportuna y evitar complicaciones con este tipo de enfermedades. Y desde luego, pues el cáncer de endometrio, pues es una de las complicaciones de estas patologías a nivel endometrial, ¿no? Desde luego, esto es una neoplasia, el cáncer de endometrio, que se origina a nivel del tejido endometrial. A nivel mundial, es la segunda neoplasia ginecológica más frecuente, ¿no? Dentro de las patologías ginecológicas. En México es la tercera causa de cáncer a nivel nacional. El primero es el cáncer de mama, segundo cáncer pseudouterino, y el tercer lugar lo ocupa el cáncer de endometrio, ¿sale? Sin embargo, el problema es alcanzarlo en etapas tempranas o en etapas avanzadas de la patología. Eso, desde luego, complica. El problema, miren, es que frecuentemente nos llegan pacientes y las pacientes incluso puede ser también parte de la falta de cuidado por parte de las pacientes. Hay pacientes que están con alteraciones del ciclo menstrual, pacientes sobre todo jóvenes, que incluso consideran que su sangrado pueda ser normal, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor no es lo más normal que existe, ¿no? Y sobre todo, por eso ustedes tienen la obligación, o nosotros tenemos la obligación, de hacer un interrogatorio lo más correcto posible y orientado hacia alguna enfermedad que sospechemos.
Pero aquella paciente que me llega a la consulta y me dice, oiga, doctor, tengo alteraciones donde mi menstruación dejo de arreglar por periodos prolongados, pero cuando llega mi menstruación es muy abundante con coágulos. E insisto mucho en esto porque es muy frecuente, ¿eh? Muy abundante con coágulos, muchos días, incluso esta última ocasión ya llevo un mes sangrando y sigue siendo de moderado abundante. Y tú cuando a veces les preguntas, oiga, ¿desde cuándo está así? No, pues llevo un año. Dices, bueno, desde luego que es parte de nosotros el detectar este tipo de enfermedades o este tipo de patología. Pero también por parte de la paciente tendría que desde un inicio que vea alteraciones de la menstruación, pues acudir a revisión. El problema es cuando, si a pesar de que una paciente detecta alguna alteración y nosotros como médicos nos llega con este tipo de patologías y no sospechamos algo, es cuando, bueno, pues esto genera problemas, ¿no? Entonces debemos hacer una detección oportuna y sospechar problemas de ovulación de acuerdo a los factores de riesgo de cada paciente. Ahora, si a mí me llega una paciente con obesidad posmenopáusica, con sangrado abundante o sangrado posmenopáusico, pues está gritando el diagnóstico prácticamente de estos pacientes, ¿no? No es normal que en una paciente posmenopáusica presente sangrado transvaginal. Desde luego hay que descartar otras causas, no solamente endometrio, hay que descartar cervical, hay que descartar la propia atrofia urogenital, pero si clínicamente me está gritando que puede ser un problema a nivel de endometrio, pues hay que descartar esa posibilidad diagnóstica, ¿de acuerdo? Entonces, la importancia es detectarlo de forma oportuna y detectarlo en etapas, en estadios iniciales y no en estadios avanzados, ¿de acuerdo? Desde luego, pues ya mencionamos e insistimos mucho en todos estos factores de riesgo, sobre todo esto que pueda condicionar estados de hiperestrogenismo sostenido sin contraposición por parte de la progesterona, ¿no? O sea, procesos de anovulación, por ejemplo, la obesidad, ovarios poliquísticos, tratamiento estrogénico sin oposición por parte de la progesterona. Ya les decía que nosotros podemos condicionar patología de endometrio, cáncer de endometrio, de forma diatrógeno si es que damos tratamiento estrogénico en pacientes con útero sin contraposición con progesterona. Entonces es importante, y nuevo, insisto nuevamente, es primicia en el manejo en la paciente con una terapia hormonal sustitutiva en paciente posmenopáusica, dar tratamiento de estrógeno más progesterona en pacientes con útero, ¿sale? Desde luego está asociada a menarcas más tempranas, a menopausias más tardías, ¿no? El medio ambiente puede influir, sí, también, nulliparidad también, la edad avanzada, antecedentes heredofamiliares, esta parte de genética es importante y desde luego todas las comorbilidades que puedan existir como obesidad, como síndrome metabólico, como diabetes, que desde luego todo esto influye a que haya un exceso de estrógenos, que haya exceso de estrógenos a nivel actuando a nivel endometrial y que no haya contraposición por parte de progesterona, ¿sale? Desde luego no todo es estrógenos, ¿eh? No todo es por estrógeno, pero la gran mayoría es dependiente de estrógenos. La gran mayoría de las lesiones endometriales es dependiente de estrógenos, aunque no siempre. Hay ocasiones, hay pacientes que son delgaditas, sin ningún factor de riesgo para datos de hiperestrogenismo y hacen cáncer de endometrio, ¿sale? Entonces, recuerden que existen un cáncer de endometrio tipo 1 y un cáncer de endometrio tipo 2, ¿sale? El tipo 1 es aquel que es dependiente de estrógeno, es la que ya mencionamos, esa que es que está expuesta a la acción de los estrógenos de forma regular. Afortunadamente, bueno, que es la más frecuente, ¿no? Hasta en un 85% del cáncer de endometrio, y son dependientes de estrógeno, el grado de malignidad no es tan agresivo, ¿no? Como el tipo 2, ¿no? Y esto, desde luego, depende de la acción de los estrógenos, ¿sale? Pueden tener, si nosotros tenemos la pericia de investigar de forma adecuada y encontramos factores de riesgo que sospechemos que hay un estado de hiperestrogenismo, desde luego podemos encontrar en etapas tempranas una hiperplasia que nos permita tomar decisiones en cuanto al manejo de los pacientes, ¿sale? Sin embargo, como ya les comentaba, también hay un cáncer de endometrio tipo 2
que este no tiene relación con los estrógenos. Estos son los más agresivos. Este tiene un alto grado de malignidad y frecuentemente está asociado a pacientes en la posmenopausia, ¿sale? Pues dentro del cáncer de endometrio ocupa hasta el 10% de las patologías por cáncer de endometrio. Hay un 5% que puede ser de causa desconocida, pero este es el más agresivo. Desde luego, afortunadamente, pues en la mayoría de los casos se presenta del tipo 1 y ese es el que de alguna manera, si eh, sospechamos alguna patología, podemos encontrar en etapas tempranas y desde luego el tratamiento puede ser mucho más efectivo que en los de tipo 2. Desde luego, la característica del tipo 1, los estrógenos sin oposición, pues ya decíamos que son dependientes de estrógeno, esa paciente anovuladora, acá no tiene que ver con estrógenos. En el tipo 1 tiene que ver incluso en pacientes jóvenes, en perimenopausia, en la posmenopausia, ¿no? Sin embargo, el tipo 2 es más frecuente en la paciente posmenopausia, ¿sale? Desde luego, en el tipo 1, pues por la propia acción de los estrógenos, hay hiperplasias, es un antecedente histológico en estas pacientes que sí se presentan en el tipo 1, en el tipo 2 no lo hay, ¿no? Esta paciente, pues no es dependiente de estrógeno, entonces, pues no tiene nada que ver con hiperplasia. Es más frecuente el tipo 1 en las pacientes de raza blanca, en la paciente tipo 2 en la paciente de raza negra. Y desde luego el grado de malignidad es bajo en el tipo 1, en el tipo 2 son muy agresivos, de hecho y desafortunadamente cuando se hace el diagnóstico de este tipo de cáncer se hace en estadios avanzados y desde luego de acuerdo por el grado de malignidad, pues a veces ya no se puede ofrecer tratamientos quirúrgicos que puedan limitar la lesión, ¿no? Entonces a veces requieren tratamientos con quimioterapias o citorreductivos a base de radioterapia, ¿no? Entonces esto, desde luego, pues es más agresivo el tipo 2 que el tipo 1. La invasión a nivel del músculo uterino, pues es mínima, aunque puede existir en el tipo 1. En el tipo 2, como ya decíamos, cada vez es más agresiva y sí invade planos más profundos del útero. Y desde luego el tipo 1, pues los subtipos histológicos es un cáncer endometrioide. Cuando escuchen este término, pues seguramente estamos hablando de un cáncer dependiente de estrógenos, ¿sale? Y el tipo 2 hay otros subtipos histológicos como son el seroso, de células clases, son muy agresivos. El comportamiento de este es, digamos que es lento, es poco agresivo y se detecta en estadios tempranos, el comportamiento es bastante benigno, ¿no? Dentro de la malignidad que esto implica, ¿no? En el tipo 2 es muy agresivo y la sobrevida a corto tiempo es más corta, ¿de acuerdo? Entonces, tipo 1, tipo 2, el tipo 1 dependiente de estrógenos, tipo 2 se presenta independientemente de la presencia de estrógenos. Ahora, el tipo 2, desde luego, se puede hacer más agresivo si es que existe algún estado hiperestrogénico, ¿no? Porque esto de alguna manera favorece que el cáncer se estimule más estas células cancerosas, ¿no? Doctor. Entonces, bueno, siempre es importante que en la paciente posmenopáusica que haya sangrado, pues yo les digo, y es así como una primicia también, ¿no? Sangrado posmenopáusico, hay que demostrar cáncer hasta que no, hay que se demuestre cáncer o se tiene que hacer sospechar de diagnóstico de cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Es decir, si a mí una paciente de 60 años me llega con sangrado postmenopáusico, yo debo pensar en cáncer primeramente y ya tomar biopsias, hacer los estudios de abordaje diagnóstico adecuados, pues para determinar si realmente es un cáncer o no, ¿sale? Desde luego, pues hay que hacer en estos pacientes, dar seguimiento, ya sea con pues, el seguimiento clínico, de acuerdo al comportamiento de la menstruación o sangrados en estas pacientes. En aquellas pacientes que ya tenemos algún diagnóstico de hiperplasia y sobre todo que le estamos dando seguimiento pues por deseo de embarazo, deseo de fertilidad, bueno, pues hay que hacer muestreo de forma anual o semestral, dependiendo de las condiciones de cada paciente. Y desde luego en aquellos pacientes que sí haya alguna lesión, por ejemplo, con atipias, bueno, proponer el tratamiento quirúrgico.
Desde luego, esos pacientes que tienen el antecedente de familiares directos con este síndrome, el síndrome de Lynch, hay que estar muy pendientes porque estos pacientes son las que están más asociadas a este cáncer de endometrio tipo 2 y son las que son más agresivas, ¿no? En estos pacientes que tienen algún síndrome de Lynch, pues sí está recomendada la histerectomía porque está muy de la mano alguna lesión, por ejemplo, a nivel de colon, intestino, incluso lateral, algún cáncer en ese nivel podría ser un síndrome que implique también un cáncer de endometrio. En esos pacientes sí está recomendada la histerectomía profiláctica, ¿de acuerdo? Desde luego, bueno, pues hay que hacer de forma oportuna la detección. Este, siempre, pues hay que ser muy incisivos en que alteraciones del ciclo menstrual, pues desde luego puede estar asociado a problemas de hiperestrogenismo y que puede en periodos muy prolongados dar lugar a patología de endometrio, a lo mejor desde una patología no tan agresiva hasta una patología como un cáncer de endometrio, ¿no? Entonces, cualquier alteración del ciclo menstrual, pues tenemos que estudiarla necesariamente, ¿no? Ya decíamos que en esos pacientes que lo requieran hay que hacer biopsias de endometrio. En aquellos pacientes a los 35 años de edad que tengan factores de riesgo para cáncer de endometrio, hablemos de obesidad, anovulación crónica, síndrome de ovario poliquístico, y, resistencia a la insulina, diabetes en estos pacientes, pues seguramente son factores de riesgo para un cáncer de endometrio, así sean pacientes jóvenes. Entonces tenemos que buscarlas de forma intencionada o estarlas estudiando, no minimizar estos síntomas en los pacientes o estos antecedentes en los pacientes. ¿Sale? Ya les decía que el síndrome de Lynch puede comprender cáncer a nivel de colon, intestino delgado, también endometrio a nivel rectal. Todo el intestino puede estar involucrado en este tipo de cáncer a nivel de las pelvis renales, uréteres y desde luego ovario. Entonces, vean, cualquier lesión a este nivel, ovario, intestino, a nivel renal o vía urinaria, pues estamos obligados a descartar que no haya alguna lesión a nivel del endometrio. Y en estas pacientes es en las que sí estamos obligados a hacer esta cirugía profiláctica y histerectomía profiláctica, pues para descartar, o más bien evitar que se haya alguna lesión mayor a nivel del endometrio, ¿de acuerdo? Vean, desde luego, pues todas estas zonas son las zonas de que pueden presentarse estas tumoraciones a lo largo de la vida, entonces a nivel del endometrio es muy alto, ¿sale? Entonces, ¿está recomendada la cirugía profiláctica en estos pacientes con síndrome de Lynch? Sí, ¿sale? Por la alta probabilidad de desarrollar cáncer de endometrio, ¿sale? Desde luego, la cirugía profiláctica, dependiendo de la edad de la paciente, incluso en la paciente con una hiperplasia compleja con atipias, pacientes jóvenes, menores, que todavía están en esta etapa de vida reproductiva, se pueden hacer histerectomías. Nosotros hablamos del término de histerectomía total abdominal cuando eh, quitamos el cuerpo uterino junto con el cuello uterino. Hablamos de histerectomía más salpingofarectomía cuando quitamos el útero, el cervix, tercio superior de vagina y además salpinges y ovario, ¿sale? Y hablamos de una histerectomía subtotal en aquellas pacientes que quitamos únicamente el cuerpo uterino, el cervix se queda, ¿no? Estos pacientes, en lo personal, yo evito hacer este tipo de cirugía. Generalmente tratamos de hacer histerectomías total abdominal, es decir, quitar el útero y el cervix. Y esto está únicamente reservado a aquellos pacientes que tienen alguna dificultad técnica para quitar el cervix. Hablemos de que tengan cirugías previas, que el abordaje quirúrgico sea difícil, de difícil acceso. Entonces, en esos pacientes está reservado. Pero si podemos quitar el cuerpo y el cervix, mucho mejor, porque además quitamos el factor de riesgo para un cáncer cervicuterino, ¿no? En aquellas pacientes, por ejemplo, que están ya en la menopausia, en la posmenopausia, de acuerdo a las condiciones de cada paciente, será recomendable quitar también ovarios, ¿sale? Pero en la paciente joven, que todavía está produciendo hormonas, pues lo ideal es que dejemos los ovarios, pues para no, digamos, de alguna manera, condicionar una menopausia por
por cirugía, ¿no? Ahora, en esos pacientes que ya tenemos diagnóstico de algún cáncer de endometrio, sobre todo que ya está invadido más del 50% de la musculatura uterina, está recomendado hacer cirugía, ya una cirugía radical, es decir, quitar el cuerpo uterino, quitar la vagina, tercio superior de la vagina, salpinges, ovarios, y desde luego hacer linfadenectomía y de toda esta zona del hueco pélvico, ¿sale? La linfadenectomía se hace con la finalidad de ver que no haya ganglios con células malignas y, bueno, descartar que la lesión sea mayor, ¿no? Entonces, bueno, la recomendación de la salpingoforectomía bilateral también va a depender de la edad de la paciente y el estadio histológico de cada paciente, ¿no? ¿Sale? Bueno, el diagnóstico es clínico, sangrado posmenopáusico, ya les decía, sangrado posmenopáusico es cáncer hasta no demostrar lo contrario, ¿sale? ¿El Papá Nicolau se ocupa como muestra, como diagnóstico de cáncer de endometrio? No, ¿sale? Sin embargo, en ocasiones puede haber células que pueden, digamos, de alguna manera estar a nivel cervical y como un hallazgo se pueden encontrar y nos pueden dar algún adenocarcinoma sugestivo de un cáncer de endometrio, ¿no? Entonces, siempre, pues el Papá Nicolau nos puede orientar hacia el diagnóstico, sí, sin embargo, no es la prueba adecuada para hacer el diagnóstico de cáncer de endometrio. Lo ideal es hacer biopsia de endometrio, sí, y con eso es el diagnóstico definitivo, estudios de laboratorio, sobre todo asociado a niveles del CA-125, y desde luego estudios de imagen que también nos van a permitir ver el grado de lesión y si pudiera haber lesiones a distancia que sugieran pues qué tipo de abordaje se tiene que hacer con ellas, ¿no? Hablando de signos y síntomas, pues desde luego esa paciente anovuladora crónica con alteraciones del ciclo menstrual, pues nos va a orientar a que pueda ser una paciente anovuladora y hablar de ese estado de hiperestrogenismo, ¿no? Hablemos de premenopáusicas o perimenopausia, ¿no? Esos sangrados abundantes por muchos días o que hacen oxomenorreas, pero cuando llega el sangrado es cuantioso, entonces esa paciente tenemos que buscar intencionadamente alguna patología de endometrio y sospechar anovulación crónica. En la posmenopáusica, pues siempre ya les decía, la hemorragia, hay que descartar cáncer de endometrio y, bueno, pues de luego valorar las secreciones vaginales. Ya en etapas avanzadas, el problema del cáncer, y desafortunadamente, pues es que el dolor es una manifestación tardía ya de un cáncer, ¿no? Habitualmente el cáncer no duele y ese es un problema. Entonces, mientras la paciente se sienta bien, pues a veces ni siquiera acude a revisión, a pesar de que pueda tener alteraciones de la menstruación. Entonces, es importante que si nosotros tenemos la sospecha clínica, pues proponer la biopsia pues para detectar de forma temprana esas tumoraciones. Entonces, ya cuando hay sensación de presión o dolor pélvico, puede indicar sobre todo en un cáncer de endometrio, pues que ya está en una etapa avanzada, que incluso puede haber invasión hacia órganos adyacentes como intestino, vejiga, ureteros, porque pues eso ya nos habla de invasiones ya a distancia y de alguna manera pues ya son estadios avanzados, ¿no? Y sobre todo en aquellas pacientes con cáncer tipo 2, hablemos de células de tipo seroso, células claras, pues desde luego, como ya mencionamos, su agresividad es mucho mayor, entonces sí puede invadir órganos adyacentes de forma más frecuente y, bueno, pues ya detectarse en estadios más tardíos. Ese es el problema de este tipo de cáncer, ¿no? Bueno, en general el cáncer no duele, ¿vale? Entonces, mientras los pacientes no se sientan mal, no acuden a valoración, ¿sale? Ya decíamos que el Papá Nicolau no es una prueba sensible para esto. De hecho, no está el Papá Nicolau es una prueba de detección oportuna para cáncer cervicuterino. Sin embargo, pues puede de alguna manera haber células endometriales que escurran a través del canal cervical y, bueno, detectarse alguna lesión que sugiera alguna hiperplasia, algún cáncer, pero no es la prueba de detección para cáncer de endometrio, ¿sale? Y esto, digamos que se tiene que reservar solamente como un hallazgo, nada más, ¿sale? Entonces, realmente el Papa Nicolau no es el estudio diagnóstico para cáncer de endometrio, ¿sale?
Bueno, desde luego ya decíamos que el Papa Nicolau, pues a veces escurren estas células endometriales y se pueden encontrar a nivel del estudio citológico. Y desde luego, pues esto pudiera sospecharse desde un problema a nivel cervical o endometrio, si es que tenemos la pericia de investigar, desde luego ver todos esos factores de riesgo que implican un cáncer de endometrio, ¿no? Entonces, desde luego, pues tanto la colposcopía como la citología cervical van enfocados al cervix, nada más. Y puede haber hallazgo de células endometriales, sí, pero no es el estudio diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, a veces, en la citología cervical, es decir, en el Papá Nicolau, puede encontrarse células endometriales y que en ese momento se pueden encontrar como hallazgo, como algún problema anormal, ¿no? Pero pues, como ya les comento, no es el estudio idóneo, ¿sale? El estudio adecuado, pues, es la biopsia de endometrio, ¿no? Es el diagnóstico definitivo para una lesión a nivel endometrial, ¿sale? Y puede realizarse de forma ambulatoria con esta cánula de Pipel, se puede hacer en consultorio, sin embargo, yo les comento, es un procedimiento que les molesta a las pacientes, a pesar de que es una cánula muy delgadita, vean acá arriba, esta es la cánula de Pipel, muy delgada. En lo personal no me gusta hacerlo y desde luego hay estudios que demuestran que la sensibilidad depende mucho del operador, quien haga el estudio. Entonces, si no se toma una buena muestra, pues muy probablemente pueda que no tomemos muestras de células malignas. Entonces, yo en lo personal prefiero hacerlo bajo anestesia en un área de quirófano, porque esta cánula, cuando se hace en quirófano, les llega a molestar. Y yo alguna vez les comento, yo le digo a la paciente, oiga, va a sentir un coliquito. Al día siguiente, o no sé, cuando fue a la cita subsecuente, la paciente me dice, oiga, doctor, ese coliquito es una mentada de madre. A partir de entonces, prefiero hacer los estudios en quirófano, me permite tomar una mejor muestra, la paciente no se mueve, no se incomoda y tomamos muestra de todas las zonas de la cavidad uterina, ¿sale? Y la otra, como ya decíamos, el histeroscopio, pues puede ser, además de diagnóstico, permite ver, tomar muestra y además tratar, si es que así se permite, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, chavos. Doctor, una duda. ¿Sí? Bueno, en el caso del cáncer cervicouterino, Ajá. el Papa Nicolau lo único que nos ayuda como tal es a visualizar el tipo de lesión o las lesiones que puede haber y ya lo que nos daría bien el diagnóstico de CACU sería una biopsia. Así es, sí, exactamente. De hecho, acuérdense que el seguimiento de estas pacientes con cáncer cervicuterino es el estudio citológico, pero este es un screening, es una forma de detección oportuna. Ahora, si a ti te menciona una lesión, ya sea de bajo, alto grado, alguna de células escamosas de origen indeterminado o células glandulares de origen indeterminado, en estas pacientes son las que sí tenemos que hacer colposcopía, estudio colposcópico, y además tomar biopsia dirigida, ¿no? Y el diagnóstico definitivo te lo da la biopsia, efectivamente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, acuérdense, el Papa Nicolau va enfocado hacia cáncer cervicuterino, no para endometrio. Se los menciono y les hago mención de esto porque muchos pacientes, bueno, muchos médicos a veces nos dicen que llega con el Papa Nicolau y lo asocian a cáncer de endometrio y no es así, ¿eh? Puede ser un hallazgo, sí, pero no está enfocado para buscar cáncer de endometrio, ¿sale? Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Alguien más? Doctor, Sí. el de tipo 2, el cáncer de endometrio de tipo 2, es más agresivo porque tiene que ver por la relación con los estrógenos o por qué es. No. No, es independiente de la acción de los estrógenos. Es lo que les decía, esa es una diferencia dentro de esta clasificación tipo 1, tipo 2. Es más, digamos, el aspecto genético. El otro es, el tipo 1 es precisamente porque están expuestos a la acción de los estrógenos de forma regular o de forma constante sin contraposición por progesterona. A diferencia del tipo 2, es más de aparición tardía, pero no dependiente de estrógenos y tiene cierta predisposición genética. Entonces ya hay algunos factores genéticos
que hacen que este tipo de histológico sea mucho más agresivo que el de endometrio. El endometrio la evolución es muy lenta, entonces digamos que si nosotros sospechamos y detectamos de forma oportuna el tipo 1, bueno, pues afortunadamente no hay tanta, o sea, se puede manejar más fácilmente. El tipo 2, desafortunadamente, es más silencioso y además no depende de estrógenos, entonces a veces no lo sospechamos y muy frecuentemente llegan las pacientes ya en estadios avanzados y el primer signo puede ser el sangrado o bien dolor abdominal, ¿no? Ok, gracias, doctor. ¿Alguien más? Bueno, pues vamos a terminar esta clase el día viernes. Entonces, pues si no hay mayor duda, mayor pregunta, nos vemos el viernes, por favorcito. Cuídense mucho. Buen día. Doctor, una cuestión. Sí. El día viernes el calendario lo marca como Es inhábil. cierto. Tienes razón. El viernes no hay clase, entonces, sí, tienes razón. No me acordaba. Entonces, el lunes creo que ya otra vez retomamos clase, entonces nos vemos el lunes, por favorcito. ¿Sale? Gracias, doctor. Ahí les avisan a sus compañeros. Bueno, Gracias. seguramente ya saben, ¿no? De acuerdo a su calendario que el viernes se marca como no laborable. Entonces, pues hasta el lunes nos vemos, por favor. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta Saludos luego. a todos y buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Bye. Gracias.